Entonces, jóvenes, ¿qué es un array? ¿Sí? Eh, Eso está dicho pues en inglés, ¿verdad? Ustedes tenemos un array, también lo podemos conocer como vector, o también se puede conocer como un tipo de lista. Vean, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Vean, un array como tal va a ser un elemento que nosotros vamos a poder almacenar distintos tipos de información. Vamos a tener esto, ¿sí? Algo así. ¿Sí? Este vector lo tenemos acá. Ahora bien, para que nosotros podamos utilizar como tal eh, estas, eh, esta variable como tal, ¿sí? Tenemos que declararlo de qué tipo de dato lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces yo voy a decir que en este caso puede ser un int, ¿sí? Si yo digo que va a ser un int, lo que yo voy a almacenar en cada uno de estos espacios van a ser puros números enteros, ¿sí? No puedo guardar ningún otro tipo de dato aquí dentro, ¿ya? Entonces si yo digo que va a ser un int, yo voy a agregar aquí un 5, un 7, un 9, un 2 y un 3, ¿sí? Yo puedo ir guardando esos números y puedo ir agregando más espacios si yo quisiera. Pero en este caso yo dije que solo va a tener 5 espacios, ¿sí? Si se dan cuenta son 5. Pero la peculiaridad como tal de un array, ¿sí? O de un vector, o, o como tal un arreglo, ¿sí? Que también se le llama arreglo, es que empezamos a contar como tal, ¿sí? Desde el cero. El espacio, ¿sí? El primer espacio de un vector es el cero. Luego venimos con el uno, con el 2, con el 3 y con el 4, ¿sí? Tenemos 5 espacios, pero en programación como tal, con el vector, vamos a ir desde el cero hasta el 4. O sea, hace que la posición final de mi vector está dado por la condición n-1. ¿Sí? O sea, hace que si mi vector es de 5, al final en programación va a tener la finalización en 4. ¿Sí? Y aquí lo pueden ver muy bien. Entonces, si yo quisiera como tal ir a buscar un dato de los que están acá, yo solamente tengo que ir a pedirlo en la posición en la que está. Si yo quisiera, por así decirlo, aquí este 9, bueno, entonces voy a decirle, bueno, aquí va a tener un nombre. Vamos a decirlo que va a tener nombre A de arreglo. ¿Sí? También tiene que tener un nombre. Entonces le voy a decir que la A quiero que me traiga el dato que está en la posición 2. Entonces, esto al mostrármelo por pantalla, me va a mostrar el número 9. Así es como funciona esto. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, Muy bien, perfecto. Este tema es bastante importante dentro de la programación. Entonces, vamos a cambiar a C++ y ahí vamos a ver como tal lo que es el ejemplo. Ok, bueno. Entonces, como tal, vamos a empezar siempre con la estructura básica. Ahí está. Include uStream.
using namespace std. Y en la función principal de mi programa. Ok, ahí estamos. Ya tengo la estructura principal. Y ahora vamos a ver cómo es que se declara como tal un arreglo. Bueno, como les había dicho, el arreglo debe ser de algún tipo de dato que nosotros necesitemos guardar, ¿sí? Porque en él podemos guardar n cantidad de cosas. ¿Sí? Eso es lo interesante, que con declarar una sola variable, yo puedo guardar mucha información. Eso es interesante. ¿Y eso qué me evita? Si yo quiero, por ejemplo, guardar anteriormente una variable, nosotros lo que hacíamos, digamos, era decir un int número, un número 1, y lo guardábamos, ¿sí? Y lo guardábamos así. Si queríamos otro número, pues utilizábamos otra variable y lo íbamos guardando de esta forma, ¿sí? Pero ya gracias a un arreglo, nos evitamos el estar declarando muchas variables y utilizar como tal una sola en la que podamos guardar distintas cantidad de datos. Entonces veamos, esto ya lo conocemos, ¿sí? Vamos a hacer que va a ser de tipo entero nuestro arreglo, se va a llamar número o números, y aquí viene lo nuevo, abrimos y cerramos corchetes, ¿sí? Abrimos y cerramos corchetes, acá está. Bueno, ¿y qué es lo que va ahí dentro? En mi programa, en el algoritmo, la cantidad de datos que yo voy a guardar aquí dentro. Bueno, le voy a decir número 5, ¿sí? Entonces, si yo le doy punto y coma, aquí lo que ya declaré, esto es un vector, o un arreglo, o un array. ¿Sí? Eso es un vector como tal, en la que yo puedo venir y guardar distinta información dentro de esta variable. ¿Cuántos puedo? 5, ¿verdad? Porque eso es lo que yo le indiqué. Perfecto. Pero también se le puede definir desde el inicio lo que yo quiero guardar dentro de esa variable. Lo igualamos, ¿sí? ¿Y cómo le agregamos la información en cada espacio a ese vector? Bueno, simplemente abro y cierro llaves. Y dentro de esas llaves yo voy a ir colocando la información que yo quiero guardar. ¿Pero qué tipo de datos? Bueno, solo números enteros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? En este caso voy a decir que en la posición 1, o sea, es el 0, ¿verdad ustedes? Es decir, que me 1, el 2, 3, 4 y 5. Y punto y coma al final siempre. Entonces vean, yo aquí ya llené como tal los espacios que había declarado al inicio. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, Bueno, otra curiosidad como tal. Si yo ya le declaré a mi variable los datos que voy a usar y por ende ya decidí la cantidad de espacios a utilizar, no es necesario agregarle acá la cantidad de espacios que se van a requerir para guardar la información. Siempre y cuando yo le declare cuántos datos vamos a almacenar dentro del array. Si no sé, bueno, por así decirlo, no sé qué datos van a guardar dentro, sí debo declarar la cantidad de espacios necesarios. ¿Sí? De igual forma funciona. Si quieren, vamos a compilar de una vez. Vamos a decirle write. Evidentemente el programa no hace nada ahorita, ¿verdad ustedes? Lo único que hice fue declarar una variable, ¿sí? Mejor dicho, un vector en el que yo ya guardé esta información, ¿sí? Muy bien. Entonces, como yo les había dicho que yo podía ir a buscar en mi vector cualquier dato que tenía ahí por medio del espacio en el que se guardó, entonces yo lo puedo mandar a buscar. Y le voy a decir datos
del vector, los puntos. Y bueno, ¿y cómo lo mando a llamar? Simple. Mando a llamar como tal a la variable números, ¿sí? Porque así se llama, ¿verdad ustedes? El vector se llama números. Vuelvo a colocar y los corchetes y lo que va aquí adentro es la posición que yo quiero que me muestre. En este caso yo quiero que me saque el número 3. ¿Qué posición debo de colocar, jóvenes? P2. Correcto. Coloco el número 2. Correcto, Melissa. 2. Muy bien. Punto y coma. Entonces veamos qué es lo que me muestra. Volvemos a compilar. Y miren, ahí está. Yo quería el 3, coloqué la posición 2 y me salió el número 3 que había guardado. ¿Sí? Entonces ahora ya entendemos cómo podemos ir a buscar como tal los datos a mi vector. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Y así sucesivamente, ¿verdad ustedes? Si quiero buscar el número 1, ¿qué posición puedo colocar? ¿Cómo tendría que hacerlo para sacar el número 1? Colocar cero. Coloco números. Luego, luego. ¿Y luego qué tengo que hacer, jóvenes? Colocar el corchete. Ujú. Luego, ¿Y qué número va a colocar? El 1. así es. El 0 entonces. Muy bien, la posición 0. Vuelvo a compilar y ahí está, vean. Números en la posición número 2 está el número 3 y me lo imprime. Y luego le digo yo que él, también en el mismo vector vaya y busque la posición 0. ¿Qué es lo que hay en la posición 0? El número 1, ¿verdad ustedes? Entonces, así es como funciona. Y aquí está el número 1, ¿ven? Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, estoy guardando distintos datos dentro de una misma variable. Entonces, eso me permite a mí guardar más información en mis programas, ¿sí? Y es más útil, ¿sí? Es muy útil esto de los arrays como tal. Bueno, y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Puedo guardar información y mostrarla, ¿verdad? Sí, pero así como ustedes ven acá, yo puedo hacer operaciones con mis vectores. O sea, hacer algo más interesante como tal con mis vectores. Ahora ya saben cómo mostrar los datos. Si en dado así el programa o el problema les pide algún tipo de dato en específico. Ya saben cómo hacerlo. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio para aplicar como tal el conocimiento de los arrays. Vamos a realizar esto. Realice un programa en donde declare un array. O defina un array, mejor dicho. Defina. Si dice que yo define mi array, significa que voy a colocar la cantidad de espacios a utilizar y los datos que voy a colocar dentro de él. Y sume todos los números que posea dicho arreglo, dicho array. Realice un programa donde define un array y sume todos los números que posea dicho array. ¿Sí? Así, un poco ambiguo puede ser esto, pero se comprende más o menos lo que quiero realizar. O sea, ya definí mi array, ¿sí? Ya hice la parte principal del problema, ¿sí? Que yo definiera. Y le coloqué pues esta cantidad de datos. Son 5 espacios
¿sí? Que voy a utilizar dentro de mi variable. Y coloqué pues 1, 2, 3 y 4 y 5 como datos en mi vector. Y luego me dice que yo sume los números que posee dentro. O sea que voy a sumar el número 1, el número 2, el 3, el 4 y el 5. Ok, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se les ocurre? Vean, les voy a dar una pista. Yo inicio aquí en 0, luego tengo que pasar a la siguiente posición, siguiente posición, siguiente posición y siguiente posición. Y así hasta que esta sea la última posición. ¿Con qué puedo hacer eso? Por el momento voy a colocar otra variable. En esta variable yo voy a guardar el resultado de la suma de todos los números del vector. Bueno, entonces voy a aplicar lo que les dije en esta parte de acá. ¿Cómo puedo recorrer como tal cada uno de los espacios del vector? Bueno, con un bucle, ¿verdad ustedes? Ya sabemos cómo hacer un bucle, apliquémoslos. Voy a hacer con un bucle for. En este caso, voy a declarar una variable i iniciada en 0, ¿sí? Iniciada en 0. ¿Por qué lo inicié en 0, jóvenes? Porque el array inicia en cero. Correcto. Si lo iniciara en 1 o en otro número, estaría obviando, por lo tanto, el primer dato que tenía en mi array. ¿Sí? Entonces, por eso inicio desde el 0, para comenzar, ¿sí? Desde la primera posición. Muy bien. Entonces, ahora quiero recorrer todos los espacios de este array. Bueno, le voy a decir que a esta variable i tiene que ser menor o igual a 4. ¿Se entiende por qué tiene que ser menor o igual a 4? Sí, Sí, ¿verdad? Porque empezábamos del 0, 1, 2, 3 y 4. Pueden colocarlo de esta forma, que es correcto. Sí, porque al final llegamos hasta esta posición. O pueden colocarlo menor a 5. Como a ustedes, pues se les haga más sencillo de leer, ¿verdad? Si yo le estoy diciendo que sea menor a 5, por ende tiene que llegar al 4, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Eh, Ahí sí que se lo dejo a su criterio. Lo importante es que funcione siempre de la misma forma en la lógica, ¿sí? Yo, al menos para mí, me queda más claro así, ¿sí? Como tal. Esa es mi opinión. Y de ahí le voy a decir que es ahí, vaya iterando de uno en uno. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Es lo que vamos a ir haciendo dentro de este for, ¿sí? Porque se va a ir iterando. ¿Cuántas veces? Bueno, 4 veces, ¿verdad? La cantidad de espacios necesarios iniciando desde el 0. Bueno, ¿qué me dice el problema que haga? Dice que sume todos los números que posea dicho array. Ah, bueno. Entonces tengo que ir sumando este número con este, con este, con este, con este. Bueno, en ese caso voy a utilizar ya mi variable resultado. Le voy a decir que el resultado va a obtener lo de la suma. Bueno, entonces si yo obtengo lo de la suma con mi vector, tengo que llamar al vector, ¿verdad? Bueno, entonces el vector es variable números. Y le tengo que abrir siempre los corchetes. Bueno, ya tengo esa declaración. Pero ¿cómo le digo yo qué posición quiero que vaya asignándole a mi suma? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque si aquí coloco un número, solo esa posición me va a llamar, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿qué tengo que colocar ahí dentro? para que vaya que Iterando. la leí. Correcto. Tengo que colocar la variable i. ¿Por qué? Porque esa i va a ir tomando diferentes números
¿sí? A lo largo de este bucle. Por ende, tengo que colocar la variable i. De lo contrario, si yo colocara un número en específico, solo ese número, bueno, perdón, solo esa posición como tal, me va a mandar a traer, ¿sí? Solo ese número en la posición que yo le indiqué va a ir a traer. Por ende, yo coloco la variable i. Y así está bien, jóvenes, y ahí ya me hace mi suma. A ver, Lourdes, decime, ahí como tengo ya mi programa, me realiza la suma. Sí, ¿Así? A ver, Melissa, decime, ahí mi programa ya realiza la suma. Sí. Ah, bueno. ¿Brandon? No. No, ¿verdad? No, claro que no. Aquí lo único que estoy haciendo es asignándole al resultado los números que estoy obteniendo en mi array. No estoy realizando nada más. Entonces, ¿cómo tendría que ser la declaración? Resultado tiene que ser igual a lo que tenía resultado en la posición anterior más lo que está acá, ¿verdad ustedes? Eso es, ¿verdad? ¿O no? ¿Les hace, Sí. les hace sentido que lo haya escrito de esta forma? Sí, ¿verdad? Resultado tiene 0 al inicio, o sea que voy a sumar 0 más la primera posición, o sea 1. Entonces, con esta suma se le va a colocar a esta variable de resultado en este punto. Entonces va a tener 1. Ok, vuelve a iterar. Ya tiene un 1 esta variable de resultado. Pasamos a la posición 1 y tiene un 2. Ok, 1 más 2 y aquí se va colocando. ¿Sí? Así es como funciona. Pero esta manera no es la más óptima, por así decirlo, ¿no? Hay una manera más corta. Borro todo eso. Y lo único que tengo que hacer acá es colocarle un signo más a la par de este igual. ¿Se recuerdan que les había mostrado esta forma de colocar los operadores? Sí. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Y me ahorro más código. Bueno, ahí está. Ahora sé que al final de todo esto, el que obtiene el número completo de la suma es el resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Nada más tengo que venir y mostrar por pantalla. El resultado de la suma es... Y mando a llamar a la variable resultado. Y coloco un salto de línea. Y ya está, jóvenes. Vamos a compilar. Y vean, me dice que el resultado de mi suma es 15. Ah, bueno. Veamos si es cierto. A ver, 2 y 3 son 5. Y 5 son 10. Y 4 más 1 son 15. Y ahí está, miren, 15. Entonces, los datos que estaban en mi array se están sumando correctamente. ¿Estamos claros ahí entonces, jóvenes? Sí. Bastante interesante lo de las arrays. Muy bien. Entonces, acuérdense cómo declarar como tal el array, ¿sí? Y también se pueden recordar, tienen que recordar como tal que le pueden asignar los datos que ustedes necesiten. Si en dado caso ustedes no conocen los datos que van a guardar en la variable, ustedes tienen que declarar la posición, perdón, la cantidad de datos que se pueden almacenar. ¿Sí? Si dicen que van a almacenar 5 datos, pues 5 datos son los únicos que ustedes pueden recibir. ¿Ya? Y ya, pues ya con esto ya declarado y ya tienen la información dentro del array,
ya pueden realizar lo que ustedes necesiten, ¿sí? Mostrarlos por pantalla, asignárselo a otra variable, ¿sí? Ustedes ya pueden hacer infinidad de cosas solamente con tener ya la información dentro del array. Ahora veamos otra cosa. ¿Sí? No les voy a borrar esto, simplemente es para que ustedes no lo pierdan por acá. Vamos a comentarlo, ya que no quiero que esto se vaya a ejecutar. Vamos a bajar y vamos a empezar a hacer otra cosa. Les mostré cómo hacer como tal que yo designe la cantidad de datos que voy a usar. Pero ¿y si no sé? No sé qué espacios voy a usar. O mejor hagámoslo así. Yo ya sé qué espacios voy a realizar, pero no sé qué datos. En ese caso yo se los voy a pedir al usuario. Bueno, veamos. Voy a volver a declarar la variable números. Pero en esta ocasión vamos a colocarle la cantidad de espacios a reservar en memoria. ¿Sí? A reservar en memoria. Y solo le agrego punto y coma. Muy bien. En este caso, mi variable números ya reservó esos 5 espacios en memoria. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque es importante saberlo. Porque yo ya estoy reservando 5 espacios en memoria. Y cada espacio equivale a cierta cantidad de bits. Entonces, si yo no utilizo todos esos espacios, estoy desperdiciando memoria en la que yo pudiera aplicarla en otra cosa. ¿Sí? Eso es importante saber. Si no se está usando todos los espacios, estamos desperdiciando memoria. ¿Ya? Entonces, pues, después, más adelante, vamos a saber como tal cómo solventar ese problema de memoria. Pero por el momento no se preocupen como tal de eso. Bueno, entonces yo le voy a indicar al usuario que me ingrese cada uno de esos espacios, ¿sí? Que él rellene el vector. Bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo creen, jóvenes? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué necesito? Pedirle al usuario. Ah, sí, pero recordemos que lo tengo que hacer 5 veces. O sea, se voy a colocar un setup, ¿sí? Pero, ¿lo tengo que colocar 5 veces? No lo creo. Para ello vamos a utilizar también, nuevamente, un for. ¿Sí? Una variable que va a ir iterándose. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Bueno, tiene que pedirlo pues 5 veces, ¿verdad? Y ahí está. ¿Estamos claros? Sí. Va. Entonces vean. Le voy a decir al usuario. Ingrese los datos a guardar. ¿Sí? Ingrese los datos a guardar. Y los vamos a ir almacenando dentro de mi variable o mi array de números. ¿Correcto? Y lo voy a colocar de igual forma con que con el i, ¿verdad? Y punto y coma. ¿Sí? De esta forma ya también puedo ir guardando desde diferentes posiciones con el programa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. No, aquí se me fue. Va. Entonces, con esto ya tendría que ir guardándose cada uno. Y ahora voy a utilizar este for, el que estaba acá.
Y este lo voy a utilizar para mostrar la información que él almacenó, ¿sí? Para que veamos si se almacenaron bien o no. Y aquí simplemente voy a hacer un cout. Los datos ingresados son. Y vamos a colocar como tal números en tal posición. Y un endline. Recordemos algo, el usuario no conoce, en teoría, sí, él no conoce la teoría de un array. Él piensa siempre que todo inicia desde 1. Entonces, le vamos a mostrar la posición en la que él va. I más 1. ¿Por qué puse I más 1, jóvenes? ¿Alguna idea? Oh, ya sé mejor así. Si no, va a estar diciendo que los números ingresados a cada rato. Entonces, me va a mostrar solo esta una vez. Los números ingresados son. Les voy a agregar aquí otro salto de línea. Y ya, aquí está esto. Y ahí está. La posición como tal va a ser. Y me muestra aquí el número, un espacio y el dato. Bueno, vamos a compilarlo para ver si estamos correctos y no hay ningún error. Entonces dice, ingresa los datos a guardar. Nosotros definimos la cantidad de espacios, entonces veamos. Voy a guardar un 5, 9, un 1, un 3 y un 7. Entonces vean, una vez que yo guardé, se ejecutó inmediatamente el de la impresión de los datos. Y veamos si me está imprimiendo exactamente en el orden en el que yo ingresé los datos. Veamos acá. Comencé con un 5 y aquí está, miren. Ahí está el 5. Y aquí está el detalle. Coloqué I más 1 para indicarle al usuario, ¿sí? A la persona que está utilizando nuestro programa, que el primer número que él ingresó fue el 5. ¿Sí? Aunque en programación sea en 0. Nosotros sabemos eso. El usuario no. Por ende, nosotros le indicamos que él siempre va a iniciar desde el 1. ¿Sí? Entonces, aquí está, miren. 5, 5. Siguiente número que ingresé fue el 9. Aquí está. El tercer número fue el 1. El cuarto número fue el 3. Y el quinto número que ingresé fue el 7. ¿Sí? Entonces, en nuestro array se están guardando la información correctamente. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos a cerrar esto acá. Muy bien. Entonces, ahora a ustedes les va a quedar de ejercicio, o de tarea, mejor dicho, realizar lo siguiente. Realice un programa que solicita al usuario los datos que desea guardar en un array. Luego, sume todos esos números y luego multiplique todos esos números. ¿Estamos claros? ¿Ninguna duda?
Voy a copiar esto y se las voy a subir a la plataforma. Va, muy bien. Entonces, ahí concluimos con esto, jóvenes. Cumplimos por hoy aquí con laboratorio.